Dicen que la vida siempre nos hace volver al lugar donde nos rompieron, pero solo para mostrarnos cuánto hemos sanado. Esta es la historia de Ana Lucía Robles, una joven que conoció la injusticia en carne propia, y de don Mauricio Salgado, un hombre que aprendió a ver más allá de las apariencias. Una historia real que sucedió en México, en el umbral del nuevo milenio, cuando el campo todavía guardaba secretos que solo el tiempo podía revelar. Esto es Destino y Redención. El amanecer del 5 de marzo del año 2000 llegó como todos los anteriores sobre la hacienda Los Laureles, con ese silencio espeso que solo conocen quienes viven lejos de las ciudades. La luz llegaba despacio, tímida, como si tuviera miedo de despertar a la tierra. Primero pintaba de violeta las montañas a lo lejos, luego de naranja las copas de los laureles que daban nombre al lugar, y finalmente de oro pálido los campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Ana Lucía ya estaba despierta mucho antes de que el sol asomara. Siempre lo estaba. A sus 25 años, llevaba más de 10 trabajando en esa hacienda, desde que era una niña flaca de piernas largas que apenas alcanzaba las riendas de los caballos. Ahora conocía cada rincón de ese lugar como si fuera parte de su propia piel. El crujido de la puerta del establo, el olor del heno húmedo, el sonido particular que hacía el molino de viento cuando el aire venía del este. Se levantó en la penumbra de su cuarto, un espacio pequeño al fondo de la casa de los trabajadores, donde dormía junto a su madre enferma. Doña Esperanza respiraba con dificultad desde hacía meses, y cada noche Ana Lucía se quedaba despierta escuchando ese sonido irregular, rezando en silencio para que el amanecer trajera alivio. Se vistió sin hacer ruido, poniéndose la misma ropa de trabajo de siempre, pantalón de mezclilla gastado, blusa de algodón remendada en los codos, y las botas de cuero que había comprado de segunda mano en el mercado del pueblo hacía 3 años. Afuera, el mundo todavía dormía. Solo el gallo del corral parecía compartir su horario, y su canto rasgó el silencio justo cuando ella abría la puerta. Ana Lucía caminó por el patio de tierra con pasos conocidos, esquivando el charco que siempre se formaba cerca del pozo, pasando junto al árbol de aguacate donde solían colgar las riendas. El aire olía a tierra mojada y a leña quemada, ese perfume del campo que nunca se olvida una vez que se lleva en la memoria. En la cocina común, prendió el anafre y puso a calentar el café en una olla de peltre abollada. El agua comenzó a borbotear y el aroma llenó el espacio, mezclándose con el olor del pan duro de ayer que calentaba en el comal. Se sirvió en un tarro de barro, sin azúcar porque no quedaba, y se quedó de pie junto a la ventana, viendo cómo la luz iba ganando terreno sobre la oscuridad. Era su momento favorito del día, ese instante suspendido entre la noche y la mañana, cuando todo parecía posible, cuando los problemas todavía dormían y el mundo entero cabía en una taza de café caliente. Cerró los ojos y dejó que el vapor le acariciara el rostro. Por un segundo, solo un segundo, permitió que su mente vagara hacia lugares que normalmente mantenía cerrados con llave, una casa propia, un jardín con flores, tiempo para leer los libros que había visto en las vitrinas del pueblo. Sueños sencillos que parecían inalcanzables, pero los sueños duran poco cuando hay trabajo que hacer. Apuró el último trago, dejó el tarro en el fregadero y salió hacia los establos. Los caballos la recibieron con relinchos suaves, moviendo las cabezas en reconocimiento. Había 6 en total, 2 percherones de trabajo, 2 yeguas jóvenes y los 2 caballos de montar del patrón. Animales elegantes de color castaño que nunca salían del establo sin estar perfectamente cepillados. Ana Lucía les hablaba mientras trabajaba, con esa voz baja y tranquila que tienen quienes entienden que los animales escuchan más con el corazón que con los oídos. Buenos días, Canela. ¿Dormiste bien? Ya sé que te gusta más el heno de ayer, pero hoy toca el fresco. Así es esto, bonita, no siempre podemos elegir. Llenó los comederos, cambió el agua, barrió el suelo cubierto de paja.
Sus manos se movían con la precisión de quien ha repetido los mismos gestos 1000 veces, pero su mente estaba en otra parte. Pensaba en su madre, en las medicinas que necesitaba comprar, en la cuenta pendiente en la farmacia del pueblo. Pensaba en el dinero que había guardado en una lata enterrada debajo de su cama, monedas que contaba cada noche con dedos temblorosos, haciendo números que nunca salían bien. El sol ya estaba alto cuando terminó con los caballos. Se limpió las manos en el pantalón y se dirigió hacia la casa principal para comenzar con sus otras tareas. La hacienda Los Laureles era más grande de lo que parecía a primera vista. La casa del patrón, don Fernando Ibarra, era una construcción de adobe de 2 pisos con un patio central lleno de macetas y una fuente que ya no funcionaba. Alrededor se distribuían las bodegas, los cuartos de los trabajadores, el granero, y más allá, los campos que parecían no tener fin. Don Fernando era un hombre de casi 70 años, de esos que habían heredado tierra y título, pero no necesariamente sabiduría. Desde la muerte de su esposa, 5 años atrás, se había vuelto áspero, desconfiado, proclive a ver traición en cada rincón. Su hijo, Rodrigo, era aún peor, un hombre de 30 y tantos años que vestía camisas de marca y conducía una camioneta nueva, pero que trataba a los trabajadores como si fueran parte del mobiliario. Ana Lucía había aprendido a moverse con cautela alrededor de ellos, hacer su trabajo en silencio, mantener la cabeza baja, no dar motivos de queja. Pero ese día, ese 5 de marzo que había comenzado como todos los demás, el destino tenía otros planes. Estaba limpiando el corredor de la casa principal, pasando el trapeador sobre las baldosas rojas, cuando escuchó voces elevadas que venían de la oficina. La puerta estaba entreabierta y los gritos se escapaban como pájaros furiosos. «Te digo que falta dinero de la caja fuerte. Alguien entró aquí. Alguien que tiene acceso a esta casa». Era la voz de Rodrigo, aguda y acusadora. Ana Lucía sintió que el estómago se le encogía. Apretó el palo del trapeador y trató de alejarse sin hacer ruido, pero ya era tarde. La puerta se abrió de golpe y Rodrigo apareció en el umbral, con el rostro enrojecido y los ojos brillando con una mezcla de rabia y algo más oscuro. Algo que se parecía a la satisfacción de quien finalmente ha encontrado un chivo expiatorio. «Tú, Ana Lucía, ¿verdad? Ven aquí». Ella se quedó paralizada. El trapeador cayó al suelo con un golpe hueco. «Señor, yo te he visto rondando por aquí, siempre tan callada, tan obediente. Dime, ¿entraste a la oficina ayer en la tarde?» «No, señor. Yo solo limpio donde me dicen. Nunca entro a la oficina cuando no hay nadie». «No, pues alguien entró. Y de todo el personal, tú eres la única que tiene las llaves de la casa principal. Las llaves son para limpiar, señor. Las devuelvo cada noche al colgador de la cocina. Cualquiera puede tomarlas». Pero Rodrigo ya no escuchaba. Había encontrado su culpable y no iba a soltarla. Llamó a su padre, quien apareció en el corredor con expresión cansada, como si esta escena ya la hubiera vivido demasiadas veces. «Papá, ella es la ladrona. Tiene que serlo. Mírala, ni siquiera puede negarlo con convicción». Ana Lucía sintió que el mundo se inclinaba. Las palabras se le atascaron en la garganta. Quiso gritar que era inocente, que llevaba 10 años trabajando ahí sin llevarse ni un grano de maíz que no le correspondiera, que su madre le había enseñado que el honor era lo único que ni la pobreza podía quitarte, pero las palabras no salieron. Solo pudo negar con la cabeza, una y otra vez, mientras las lágrimas comenzaban a nublarle la vista. Don Fernando la miró durante un largo momento. En sus ojos había algo que podría haber sido duda, tal vez incluso pena, pero estaba cansado, viejo, y su hijo era insistente. Levantó una mano en un gesto de rendición. «No quiero problemas. Recoge tus cosas y vete. Hoy mismo». El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito.
Ana Lucía sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo que no era su corazón porque eso ya lo tenía agrietado desde hacía tiempo, sino algo más profundo, su dignidad, su sentido de pertenencia, la ilusión de que el trabajo honesto era suficiente protección contra las injusticias del mundo. No dijo nada más, no suplicó, no lloró delante de ellos. Simplemente dio media vuelta y caminó hacia su cuarto con la espalda recta y los puños apretados, mientras Rodrigo reía detrás de ella. Una risa que sonaba a triunfo mezquino. Recogió sus pocas pertenencias en una bolsa de tela, 2 mudas de ropa, la foto de su padre muerto, el rosario que le había dado su abuela, los billetes arrugados y las monedas de la lata enterrada. Su madre la miraba desde la cama, sin comprender del todo lo que pasaba, pero percibiendo el dolor en los movimientos bruscos de su hija. ¿Nos vamos, mija? Sí, mamá, nos vamos. ¿A dónde? No lo sé todavía, pero nos vamos. Ayudó a su madre a vestirse, empacó las medicinas, enrolló las cobijas. Todo cabía en 2 bolsas. 10 años de vida reducidos a 2 bolsas de tela que pesaban menos que la vergüenza que sentía. Cuando salió al patio, varios de los trabajadores estaban ahí, de pie en silencio, con expresiones de impotencia. Algunos la habían visto crecer. Otros habían trabajado junto a ella cosechando, sembrando, reparando cercas bajo el sol inclemente. Sabían que era inocente, pero nadie dijo nada. No podían arriesgar sus propios trabajos, sus propias familias. Solo don Tomás, el trabajador más viejo de la hacienda, se acercó, le puso una mano en el hombro y le deslizó algunos billetes en la mano. Que Dios te acompañe, muchacha. Lo que pasó aquí no está bien, pero el mundo es grande. Ya verás que encuentras tu lugar. Ana Lucía asintió, incapaz de hablar. Tomó a su madre del brazo y comenzó a caminar hacia el portón de entrada. Ese arco de hierro forjado que había cruzado como una niña llena de esperanzas y que ahora dejaba atrás como una mujer rota. El portón se cerró detrás de ellas con un chirrido que sonó a sentencia. El camino de tierra se extendía hacia adelante, recto y polvoriento bajo el sol de marzo. No miró atrás. No podía. Si lo hacía, sabía que las lágrimas que había contenido durante toda la mañana finalmente caerían, y no estaba segura de poder parar de llorar si empezaba. Caminaron durante horas. Su madre se apoyaba pesadamente en su brazo, tosiendo de vez en cuando, preguntando cuánto faltaba sin esperar realmente respuesta. El sol caía a plomo sobre sus cabezas. El camino parecía no tener fin. A ambos lados, los campos ajenos seguían su ritmo eterno, indiferentes al drama humano que se desarrollaba en el polvo del camino. Llegaron al pueblo cuando el sol comenzaba a descender. San Miguel de la Sierra era uno de esos lugares que parecen existir fuera del tiempo, con su plaza central rodeada de laureles de la India, su iglesia de fachada barroca descascarada, sus calles empedradas donde los niños jugaban fútbol con pelotas desinfladas. Ana Lucía conocía el pueblo de sus visitas ocasionales al mercado, pero nunca había pensado en quedarse a vivir ahí. Encontraron una pensión en una calle lateral, regentada por una señora mayor llamada Doña Refugio, quien aceptó alquilarles un cuarto pequeño en la parte de atrás de su casa. Era un espacio austero, 2 camas de hierro, una mesa, una silla, un anafre para cocinar. Las paredes de adobe estaban pintadas de azul cielo, descascarándose en las esquinas. Por la ventana se veía el patio trasero donde Doña Refugio criaba gallinas. Era tan diferente de la hacienda que Ana Lucía tuvo que sentarse en la cama y respirar profundo para no derrumbarse. Pero su madre la necesitaba, así que tragó el nudo en la garganta. Deshizo las bolsas y comenzó a organizar sus pocas cosas, tratando de convertir ese espacio extraño en algo parecido a un hogar. Los primeros días fueron los más difíciles. El dinero que tenía no duraría mucho y necesitaba encontrar trabajo urgentemente. Recorrió el pueblo de punta a punta,
tocando puertas, preguntando en las tiendas, en los talleres, en las casas grandes de la plaza. Pero todos conocían la historia. Los rumores viajan rápido en los pueblos pequeños, y la versión que había llegado era la peor, que había robado al patrón, que por eso la habían echado. Las puertas se cerraban antes de que pudiera explicarse. Las miradas se desviaban. Nadie quería contratar a una ladrona, sin importar que fuera falso. Ana Lucía sentía como la desesperación crecía con cada rechazo. Por las noches, acostada en la cama mientras su madre dormía, miraba el techo descascarado y luchaba contra la tentación de amargarse, de odiar al mundo, de maldecir su suerte. Habría sido tan fácil dejarse hundir en la rabia. Pero su abuela le había enseñado que la amargura era como beber veneno esperando que el otro muriera. Así que cada mañana se levantaba, se lavaba la cara con el agua fría de la jarra, y volvía a salir a buscar. Caminaba con la espalda recta y la cabeza alta, aunque por dentro se sintiera deshecha. Saludaba a la gente aunque no le devolvieran el saludo. Sonreía aunque tuviera ganas de llorar. La respuesta llegó cuando menos lo esperaba. Estaba sentada en una banca de la plaza, viendo a los niños jugar, tratando de juntar ánimo para volver a la pensión y decirle a su madre que no había conseguido nada, cuando un hombre se acercó. Era bajito, rechoncho, con un delantal lleno de harina y una expresión bondadosa. ¿Tú eres Ana Lucía? La muchacha que trabajaba en los Laureles. Ella levantó la vista, preparándose para otro rechazo. Sí, señor. Soy yo. Don Tomás me mandó un mensaje. Me contó lo que pasó. Dice que eres buena trabajadora, honesta. Yo tengo un molino de harina. Necesito a alguien que me ayude con la limpieza, el empaque, las entregas. No puedo pagar mucho, pero es trabajo honrado. Ana Lucía sintió que algo se aflojaba en su pecho. No eran las palabras lo que la conmovía, sino el simple hecho de que alguien creyera en ella. Gracias, señor. No sabe cuánto significa esto para mí. Me llamo Arturo, y si lo sé, muchacha. Todos hemos estado donde tú estás ahora. La diferencia está en si nos levantamos o nos quedamos tirados. Comenzó a trabajar al día siguiente. El molino estaba en las afueras del pueblo, un edificio de ladrillo con un patio lleno de sacos de trigo y una maquinaria que rugía desde el amanecer hasta el anochecer. El trabajo era duro, distinto al de la hacienda, pero igualmente agotador. Cargaba sacos, barría el piso cubierto de polvo blanco. Empacaba harina en bolsas de papel que luego cargaba en el camión de las entregas. Al final del día, todo su cuerpo dolía y sus pulmones estaban llenos de ese polvo fino que se metía por todas partes. Pero tenía trabajo, tenía dignidad. Y poco a poco, muy poco a poco, comenzó a reconstruir su vida. Los meses pasaron con esa lentitud característica de la vida en los pueblos pequeños. El verano llegó con su calor sofocante, luego el otoño con sus lluvias torrenciales, después el invierno con sus madrugadas heladas. Ana Lucía estableció una rutina: despertar antes del alba, preparar el desayuno para su madre, caminar hasta el molino, trabajar hasta que oscureciera, volver a casa, cocinar, atender a su madre, y finalmente dejarse caer en la cama con los músculos gritando de cansancio. No era la vida que había soñado, pero era su vida, y había aprendido a encontrar pequeñas alegrías en los momentos sencillos, el sabor del café en las mañanas frías, el sonido de la radio que don Arturo ponía en el molino, tocando canciones de Bronco y Los Temerarios, el saludo de los vecinos que poco a poco habían comenzado a conocerla y a respetarla. Su madre empeoró durante el invierno. La tos se volvió más persistente, la respiración más difícil. Los doctores hablaban de neumonía, de pulmones débiles, de tratamientos costosos que Ana Lucía no podía pagar. Pasaba las noches en vela, escuchando cada respiración, temiendo el silencio que pudiera seguir. Fue en una de esas noches eternas cuando Ana Lucía se permitió por primera vez pensar en la hacienda no con amargura, sino con nostalgia. Recordó las madrugadas en el establo,
el olor del heno, la calidez de los caballos, la inmensidad de los campos bajo el cielo abierto. Recordó la sensación de pertenecer a algo más grande que ella misma, de ser parte del ritmo de la tierra. Se dio cuenta de que no extrañaba a don Fernando ni a su hijo malvado, extrañaba el lugar, las piedras, los árboles, el molino de viento girando contra el cielo. Extrañaba la sensación de estar en el sitio correcto, aunque el trato hubiera sido injusto, y en algún lugar profundo de su corazón, sin que ella misma lo supiera todavía, comenzó a gestarse un anhelo silencioso, no de venganza, sino de regreso, de cerrar el círculo, de volver al lugar donde todo había comenzado, pero de una manera diferente. Los años 2000 y 2001 trajeron cambios al campo mexicano. Las haciendas antiguas, esos bastiones de un orden rural que ya se desmoronaba, comenzaron a cambiar de manos. Los hijos de los hacendados preferían vender y mudarse a las ciudades. Llegaban compradores de fuera, empresarios que veían en la tierra una inversión, no un legado. Ana Lucía escuchaba estos rumores en el mercado, en las conversaciones de la gente. Se enteró de que don Fernando había muerto, que su hijo Rodrigo había vendido la hacienda Los Laureles a un empresario de Guadalajara. El nombre del nuevo dueño circulaba entre susurros, don Mauricio Salgado, un hombre de negocios que se había retirado temprano, viudo, en busca de una vida más tranquila. No pensó mucho en ello. Los Laureles eran parte de su pasado, un capítulo cerrado. Tenía su trabajo en el molino, su madre que cuidar, su vida pequeña pero digna. No había espacio para nostalgias ni para sueños imposibles, pero el destino, como suele suceder, tenía su propio plan. Una tarde de abril del año 2002, don Arturo entró a la zona de empaque donde Ana Lucía estaba sellando bolsas de harina. Traía en la mano una hoja de papel y una expresión pensativa. Ana Lucía, necesito hablar contigo. Ella dejó lo que estaba haciendo y se limpió las manos en el delantal. ¿Pasa algo, don Arturo? El nuevo dueño de Los Laureles está contratando personal. Necesita gente de confianza, que conozca el trabajo del campo. Don Tomás me mandó decir que te recomendó para el puesto. El mundo se detuvo. Ana Lucía sintió que el corazón se le aceleraba y al mismo tiempo se le paralizaba. ¿Los Laureles? Pero yo no puedo volver ahí. Usted sabe lo que pasó, lo sé, y también sé que eres inocente. Este nuevo patrón no tiene nada que ver con los Ibarra. Es un hombre diferente. Don Tomás dice que es justo, que trata bien a su gente. Dice que necesitas considerar esto. No puedo volver a ese lugar. ¿Por qué no? ¿Por orgullo? ¿Por miedo? Mira, muchacha, te aprecio mucho y me gustaría que te quedaras aquí, pero este trabajo en el molino es temporal. Los Laureles te ofrecen una casa, mejor salario, estabilidad. Tu madre necesita eso. Tú necesitas eso. Ana Lucía se quedó callada. Las emociones se arremolinaban en su interior, miedo, esperanza, rabia, anhelo. La sola idea de cruzar ese portón de hierro otra vez le provocaba náuseas. Pero don Arturo tenía razón. Su madre necesitaba mejores cuidados, y el sueldo que ganaba en el molino apenas alcanzaba para lo básico. ¿Cuándo necesita que empiece? La próxima semana. El lunes. Pasó los siguientes días, en un estado de ansiedad constante. Por las noches no podía dormir, dando vueltas en la cama, imaginando ese regreso. ¿Qué sentirían los trabajadores que todavía estaban ahí? ¿La recordarían? ¿Seguirían pensando que era ladrona? ¿Y el nuevo patrón, ese tal don Mauricio, sería como los anteriores? El domingo antes de empezar, fue a misa en la iglesia del pueblo. No era especialmente religiosa, pero necesitaba un momento de paz, de silencio, de conexión con algo más grande que sus propios miedos. Se sentó en una banca del fondo y cerró los ojos, dejando que el ambiente fresco de la iglesia la envolviera. Rezó, no pidiendo que las cosas salieran bien, sino pidiendo fuerza para enfrentar lo que viniera. Pidió por su madre, por su propia sanación.
por la capacidad de ver este regreso, no como una derrota, sino como una oportunidad de reescribir su historia. Cuando salió de la iglesia, el sol de la tarde bañaba la plaza con luz dorada. Los niños jugaban, las familias paseaban, la vida seguía su curso indiferente a los dramas individuales. Y por primera vez en días, Ana Lucía sintió algo parecido a la paz. El lunes amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que olía a tierra húmeda. Ana Lucía se levantó cuando todavía estaba oscuro, se vistió con su ropa de trabajo más decente, trenzó su cabello con manos temblorosas y se despidió de su madre con un beso en la frente. Voy a trabajar, mamá. Doña Refugio va a estar aquí contigo. Vuelvo en la tarde. ¿A los Laureles, mija? Sí, mamá. A los Laureles. Ten cuidado. Y recuerda que no has hecho nada malo. Mantén la frente en alto. Caminó por el mismo camino de tierra que había recorrido 2 años atrás, en dirección contraria. Pero ahora era diferente. Iba hacia adelante, no huyendo. Iba eligiendo, no siendo expulsada. Cada paso era un acto de voluntad, de valentía silenciosa. El portón de los Laureles apareció en la distancia como una aparición. Seguía igual, hierro forjado, oxidado en algunas partes, con las iniciales de la hacienda entrelazadas en el arco superior. Ana Lucía se detuvo frente a él, respiró profundo y empujó. La hacienda había cambiado y al mismo tiempo seguía igual. Los edificios eran los mismos, pero todo parecía más ordenado, más cuidado. Habían pintado las paredes de blanco, reparado los techos de teja, limpiado el patio central. La fuente que nunca funcionaba ahora tenía agua corriendo, creando un sonido suave y constante. Ana Lucía avanzó despacio, con los ojos recorriendo cada detalle familiar. El árbol de aguacate seguía ahí, más grande ahora. El establo lucía reparado, con puertas nuevas de madera barnizada. Los campos a la distancia estaban verdes y prósperos, pero lo más diferente era el ambiente. Había algo en el aire que era distinto. Una sensación de calma, de orden sin opresión, de trabajo sin temor. Don Tomás apareció desde uno de los edificios laterales. Su rostro se iluminó al verla y caminó hacia ella con los brazos abiertos. «Muchachita, qué gusto verte de vuelta». Se abrazaron brevemente y Ana Lucía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Era el primer abrazo de bienvenida que recibía en ese lugar, el primero en su vida ahí que no estaba condicionado a su utilidad como trabajadora. «Ven, te voy a presentar con don Mauricio. Es un buen hombre, ya verás. Muy diferente a los anteriores». Caminaron juntos hacia la casa principal. Los nervios de Ana Lucía aumentaban con cada paso. ¿Cómo sería este nuevo patrón? ¿Sabría la historia de lo que había pasado con ella? ¿Le importaría? Don Mauricio Salgado estaba en su oficina, revisando unos papeles sobre un escritorio de madera oscura. Cuando Ana Lucía entró, él levantó la vista y la primera impresión que tuvo fue desconcertante. No parecía un hacendado tradicional. Tenía 40 años, pero había algo juvenil en su manera de moverse. Vestía simple, pantalón de mezclilla, camisa de trabajo remangada hasta los codos, botas gastadas pero bien cuidadas. Su rostro era sereno, con líneas de expresión que hablaban más de pensamientos profundos que de edad. Tenía el cabello oscuro, con algunas canas en las sienes, y ojos castaños que miraban con una intensidad tranquila, como si pudiera ver más allá de las apariencias. Se puso de pie cuando ella entró y extendió la mano. «Ana Lucía, ¿verdad? Soy Mauricio Salgado. Mucho gusto». Ella estrechó su mano, sorprendida por la formalidad y el respeto en su tono. Los patrones anteriores nunca se habían molestado en dar la mano a los trabajadores. «Mucho gusto, señor. Siéntate, por favor. Don Tomás me habló mucho de ti. Dice que conoces esta hacienda mejor que nadie, que eres trabajadora y confiable». Ana Lucía se sentó en el borde de la silla, con las manos apretadas sobre el regazo.
Mauricio volvió a sentarse detrás del escritorio y la observó durante un momento que pareció eterno, pero en su mirada no había juicio, solo curiosidad genuina. Sé que trabajaste aquí antes. Sé también las circunstancias en las que te fuiste. Ana Lucía sintió que el corazón se le detenía. Aquí venía el rechazo, la desconfianza, las acusaciones. Pero Mauricio continuó con voz tranquila: quiero que sepas que a mí no me interesan los rumores. He revisado los registros antiguos. Conozco la historia de ese supuesto robo y conozco también la historia del hijo del anterior dueño. Sé distinguir entre una injusticia y una culpa real. Las palabras tardaron un momento en penetrar. Cuando lo hicieron, Ana Lucía sintió que algo se quebraba dentro de ella, pero esta vez no era dolor, era alivio. Un alivio tan profundo que tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. Yo no robé nada, señor, lo sé, y quiero ofrecerte no solo un trabajo, sino la oportunidad de volver al lugar donde perteneces. Si decides quedarte, será porque tú lo eliges, no porque no tengas opciones. ¿Te parece justo? Ana Lucía asintió, incapaz de hablar. Mauricio sonrió levemente, una sonrisa que llegaba hasta sus ojos y los hacía brillar con calidez. Bien, entonces bienvenida a casa. Los primeros días de regreso fueron extraños, como caminar por un sueño donde todo es familiar pero ligeramente desplazado. Ana Lucía volvió a sus antiguas tareas: cuidar los caballos, ayudar en la casa principal, supervisar el trabajo en los campos. Pero ahora había una diferencia fundamental: era tratada con respeto. Los trabajadores que quedaban de la época anterior la recibieron con una mezcla de sorpresa y alivio. Algunos se disculparon en voz baja por no haber hablado a su favor cuando la echaron. Ana Lucía les restó importancia con un gesto de la mano. No guardaba rencor. Entendía el miedo, la necesidad de proteger el propio sustento. Había nuevos trabajadores también, gente que Mauricio había contratado del pueblo y de ranchos cercanos. Con ellos todo era más fácil porque no cargaban la historia, no había peso de juicios pasados. Mauricio era un patrón diferente a todo lo que Ana Lucía había conocido. No gritaba, no amenazaba, no trataba a su gente como sirvientes. Trabajaba junto a ellos en los campos, se ensuciaba las manos reparando cercas, compartía el almuerzo sentado en el patio con todos. Pero había una línea clara: era amable pero no permisivo, cercano pero no débil. Su autoridad no venía del miedo, sino del respeto que inspiraba. Ana Lucía lo observaba desde la distancia, intrigada. ¿Qué había llevado a un hombre así a dejar la ciudad y comprar una hacienda en medio de ninguna parte? Don Tomás le contó que Mauricio había perdido a su esposa en un accidente de coche 3 años atrás, que no tenía hijos, que había decidido cambiar radicalmente de vida buscando paz y propósito. Era información suficiente para explicar su presencia, pero no para explicar su manera de ser. Eso era algo más profundo, algo que tenía que ver con quién era en esencia. Pasaron semanas. El trabajo en la hacienda seguía su ritmo eterno: sembrar, cosechar, cuidar del ganado, reparar lo que se rompía, mantener el ciclo de la vida rural. Ana Lucía encontró que volver a los laureles no era tan doloroso como había temido. De hecho, era extrañamente sanador. Cada día que pasaba sin humillación, sin desconfianza, sin miradas acusadoras, era como aplicar bálsamo sobre una herida antigua. Su madre mejoró un poco con el aire del campo y el acceso a mejores medicinas que el salario de Ana Lucía ahora podía comprar. La había traído a vivir a la hacienda, en un cuarto más grande y luminoso, cerca del suyo. Doña Esperanza pasaba las tardes sentada en el corredor, tejiendo y viendo pasar la vida, con una paz en el rostro que Ana Lucía no había visto en años. Fue en esas tardes cuando comenzó la verdadera transformación, no de manera dramática, sino sutil, como el cambio de estación que solo notas cuando ya está completo.
Mauricio comenzó a quedarse más tiempo en el corredor después del trabajo, bebiendo café y hablando con doña Esperanza. Al principio, eran conversaciones breves, cortesías de un patrón considerado, pero poco a poco se volvieron más largas, más profundas. Doña Esperanza tenía ese don de las personas mayores de hacer que otros se abrieran sin darse cuenta. Ana Lucía a veces se unía a ellos, sentándose en silencio a un lado, escuchando. Mauricio hablaba de su vida en la ciudad, de los años trabajando en una oficina mirando por la ventana y soñando con espacios abiertos. Hablaba de su esposa, Laura, con una tristeza serena que no buscaba compasión sino simplemente compartir una parte de sí mismo. Hablaba de cómo el vacío que ella dejó no podía llenarse regresando a la rutina anterior. Así que decidió buscar algo completamente diferente. Y Ana Lucía escuchaba, fascinada no por las palabras sino por la honestidad con que las decía. No había pretensión en él, no había máscaras. Era simplemente un hombre, tratando de encontrar sentido a su vida, igual que ella. Una tarde, después de que doña Esperanza se retirara a descansar, Mauricio y Ana Lucía se quedaron solos en el corredor. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranjas y rosas. Los grillos comenzaban su concierto nocturno y el aire se enfriaba con esa rapidez característica del campo. ¿Por qué decidiste volver?, preguntó Mauricio de repente, rompiendo el silencio. No tenías que hacerlo. Podías haber rechazado la oferta, seguir con tu vida lejos de aquí. Ana Lucía tardó en responder. Se quedó mirando el atardecer, buscando las palabras correctas. Al principio no quería. Tenía miedo. Miedo de volver a sentir lo que sentí cuando me echaron. Miedo de que todo volviera a ser como antes. ¿Y ahora? Ahora creo que necesitaba volver. No por el trabajo ni por el dinero, sino porque había dejado una parte de mí misma aquí, y no era la parte rota por la injusticia, sino la parte que amaba este lugar. Los amaneceres, los caballos, el olor de la tierra después de la lluvia. Volví para recuperar eso. Mauricio asintió despacio, como si entendiera perfectamente lo que ella decía. Yo también vine buscando recuperar algo. No sé si es paso propósito, o simplemente la capacidad de sentir que mi vida tiene sentido más allá del trabajo y la rutina. Hay algo en este lugar, algo que sana. Sí, Ana Lucía sonrió levemente. Algo que sana. Se quedaron en silencio, pero era un silencio cómodo, sin presión de llenarlo con palabras innecesarias. Era el tipo de silencio que solo puede existir entre personas que empiezan a entenderse sin necesidad de explicaciones. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El verano llegó con su calor sofocante y sus tormentas vespertinas que refrescaban la tierra y llenaban el aire de olor a petricor. Ana Lucía se encontraba a sí misma buscando excusas para estar cerca de donde Mauricio trabajaba. No era consciente de ello al principio, pero don Tomás sí lo notó y sonreía para sus adentros sin decir nada. Mauricio también la buscaba. Pedía su opinión sobre decisiones de la hacienda, le preguntaba sobre la historia del lugar, sobre las costumbres locales, sobre las mejores épocas para sembrar cada cultivo. Ana Lucía tenía ese conocimiento arraigado después de tantos años trabajando la tierra. Y él valoraba su experiencia de una manera que ningún patrón anterior había hecho. Comenzaron a cabalgar juntos por las tardes, recorriendo los límites de la propiedad, revisando cercas, simplemente disfrutando de la inmensidad del paisaje. Mauricio había comprado un caballo para Ana Lucía, una yegua árabe de color canela con una estrella blanca en la frente, a la que ella llamó Esperanza en honor a su madre. Cabalgaban en silencio, la mayor parte del tiempo, pero era un silencio lleno. Ana Lucía notaba cómo Mauricio se relajaba sobre la silla, cómo sus hombros perdían la tensión que cargaban durante el día, cómo su rostro se suavizaba bajo la luz dorada del atardecer. Y él notaba cómo ella se transformaba cuando estaba sobre el caballo,
como su timidez habitual desaparecía y era reemplazada por una confianza natural, una comunión con el animal y la tierra que era hermosa de presenciar. Una tarde, mientras descansaban junto a un arroyo que cruzaba la propiedad, Mauricio habló de algo que había estado en su mente durante días. Ana Lucía, ¿puedo preguntarte algo personal? Ella levantó la vista del agua donde había estado observando los pequeños peces plateados nadar contra la corriente. Claro, ¿nunca has pensado en tener tu propia vida? Formar una familia, tener tu propio lugar. No que no la tengas ahora, pero quiero decir, ¿nunca has soñado con eso? Ana Lucía sonrió con tristeza. Claro que he soñado, pero los sueños cuestan y yo nunca he tenido suficiente para pagarlos. Mi vida ha sido cuidar de mi madre, trabajar, sobrevivir. No ha habido espacio para mucho más. ¿Y si hubiera espacio? Ella lo miró, sorprendida por la intensidad en su voz. No lo sé, supongo que me gustaría tener un lugar donde sentir que pertenezco, no como empleada sino como parte de algo, un jardín donde sembrar flores, no solo cultivos para vender, tiempo para leer, para pensar, para simplemente ser. Mauricio guardó silencio por un largo momento, mirando el agua correr. ¿Sabes? Yo también solía soñar con eso. Con Laura teníamos planes de retirarnos jóvenes, comprar un lugar en el campo, vivir de manera simple. Cuando murió, pensé que esos sueños habían muerto con ella, pero ahora, aquí, empiezo a pensar que tal vez no era el sueño lo que murió, sino la forma específica que imaginaba. Tal vez los sueños pueden renacer de maneras diferentes. Ana Lucía sintió algo moverse en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Era esperanza? ¿Era miedo? ¿Era la posibilidad aterradora de que su vida pudiera ser diferente de lo que siempre había imaginado? No dijeron nada más esa tarde. Volvieron a la hacienda cabalgando lado a lado, pero algo había cambiado. Una puerta se había abierto, apenas una rendija, pero suficiente para que la luz entrara. Las semanas siguientes trajeron una tensión dulce al aire. Ana Lucía era consciente de Mauricio de una manera nueva. La forma en que sus manos sostenían las riendas, fuertes pero gentiles. La manera en que su voz cambiaba cuando hablaba con los trabajadores más jóvenes, paciente y alentadora. La línea de su perfil contra el cielo cuando se quedaba mirando el horizonte al final del día, como si buscara respuestas en la distancia. Y él era consciente de ella, de cómo el sol arrancaba destellos cobrizos de su cabello oscuro, de la gracia con que se movía, economía de movimientos aprendida de años de trabajo físico, de su risa, rara pero preciosa, que sonaba como agua sobre piedras, de la fuerza en su mirada, una fortaleza ganada a pulso en la escuela del sufrimiento. Don Tomás observaba todo esto con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para reconocer el amor cuando comienza a florecer. No decía nada, pero a veces, cuando veía a Mauricio buscar a Ana Lucía con la mirada o cuando la veía a ella encontrar excusas para pasar cerca de donde él trabajaba, sonreía y pensaba que el destino tenía formas misteriosas de sanar las heridas y escribir nuevos comienzos. Fue en septiembre, cuando los campos estaban dorados con el maíz listo para cosechar, que todo cambió. Mauricio había pasado la tarde en el pueblo, arreglando asuntos bancarios. Cuando regresó, en lugar de ir directamente a su oficina como solía hacer, buscó a Ana Lucía. La encontró en el establo, cepillando a Esperanza con movimientos largos y rítmicos, cantando en voz baja una canción que su madre solía cantarle. Ana Lucía, su voz sonaba diferente, tensa. Necesito hablar contigo. Ella dejó el cepillo y se volvió, preocupada por su tono. ¿Pasó algo? Él tenía en las manos una carpeta de documentos viejos, amarillentos por el tiempo. Los había encontrado en un archivo del banco, registros antiguos de la hacienda que el anterior dueño había dejado como parte del historial de la propiedad. Encontré esto, los registros de los últimos años de don Fernando como dueño. Hay algo que necesitas ver.
Abrió la carpeta y le mostró una página específica. Era un estado de cuentas interno de la hacienda, fechado 3 meses antes de que Ana Lucía fuera despedida. En el margen, con letra clara, había una nota manuscrita: Rodrigo retiró 5,000 pesos sin autorización. Confrontar más tarde. Ana Lucía sintió que el aire se le iba de los pulmones. Ahí estaba, en blanco y negro, la prueba de lo que siempre había sabido: ella era inocente, y Rodrigo había usado su posición para robar y luego culparla a ella. Don Fernando lo sabía. Mauricio señaló la nota. Sabía que su hijo había robado, pero nunca hizo nada al respecto. Te usaron como chivo expiatorio porque eras la más vulnerable, la que no tenía manera de defenderse. Ana Lucía tomó el documento con manos temblorosas. Después de todo este tiempo, después de la vergüenza y el dolor y los años de cargar con una acusación falsa, finalmente tenía la evidencia. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Todo el peso que había cargado durante años. La duda que a veces la asaltaba en las noches preguntándose si alguien además de ella sabía la verdad. Todo eso se disolvió en ese momento. Mauricio se acercó y, con una ternura que la sorprendió, le limpió las lágrimas con el dorso de su mano. Voy a arreglar esto. Voy a ir a la ciudad. Voy a encontrar a Rodrigo Ibarra. Y voy a asegurarme de que todo el mundo sepa la verdad. Tu nombre será limpiado completamente. No. Ana Lucía habló con voz firme a pesar de las lágrimas. No necesito venganza. No necesito que él pague. Solo necesitaba saber que yo tenía razón, que no estaba loca, que mi verdad era válida incluso sin pruebas. Tu verdad siempre fue válida. Mauricio mantenía su mano en su mejilla, y Ana Lucía podía sentir el calor de su piel, la fuerza contenida en ese gesto. Pero ahora tienes las pruebas, y mereces que el mundo lo sepa. Ella lo miró a los ojos y vio algo ahí que la hizo contener la respiración. No era compasión ni lástima, era admiración, era ternura, era algo más profundo que ella no se atrevía a nombrar. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te importa tanto? ¿Por qué? Mauricio hizo una pausa, como si estuviera al borde de un precipicio, decidiendo si saltar. Porque desde que llegaste aquí, esta hacienda se siente como un hogar y no solo como un lugar. Porque cuando te veo trabajar, cuando te escucho hablar, cuando simplemente estás cerca, siento que la vida tiene sentido otra vez. ¿Por qué me importas, Ana Lucía? Me importas más de lo que debería, más de lo que es apropiado para un patrón sentir por su empleada. El mundo se detuvo. El establo, con su olor a heno y cuero, el sonido de los caballos masticando, la luz del atardecer filtrándose por las rendijas de madera, todo se congeló en ese momento. Yo también. Ana Lucía habló con voz apenas audible. Yo también siento eso. Y entonces, con una inevitabilidad que parecía haber estado escrita en las estrellas desde el principio, Mauricio la besó. Fue un beso suave, casi reverente, lleno de toda la ternura contenida de meses de miradas furtivas y palabras no dichas. Un beso que sabía a promesa y a sanación, a finales que son nuevos comienzos. Cuando se separaron, Ana Lucía tenía más lágrimas en los ojos, pero ahora eran de felicidad pura. Mauricio la abrazó y ella se permitió, por primera vez en años, simplemente dejarse sostener. Recostó la cabeza en su pecho y escuchó el latido constante de su corazón, ese ritmo que le decía que estaba viva, que merecía amor, que su historia no había terminado en el fracaso, sino que apenas comenzaba de verdad. Pasaron varios minutos así, abrazados en el establo mientras el sol terminaba de ponerse y las sombras se alargaban. Finalmente, Mauricio habló en voz baja. Sé que esto cambia todo. Sé que ya no puedes ser solo una empleada y yo solo el patrón. Así que tengo que preguntarte, ¿qué quieres que pase ahora? Ana Lucía se separó lo suficiente para mirarlo a los ojos. Quiero quedarme aquí, no como empleada, sino como parte de este lugar, como parte de tu vida.
Si tú quieres eso también, lo quiero. Dios sabe que lo quiero, pero quiero hacerlo bien. Quiero que el pueblo entero sepa que eres importante para mí, que esto no es un capricho ni algo oculto. Quiero cortejarte apropiadamente, con el respeto que mereces. Ana Lucía sonrió. Una sonrisa amplia y genuina que iluminó su rostro de una manera que Mauricio nunca había visto. Entonces cortéjame, don Mauricio, pero no porque necesites la aprobación del pueblo, sino porque quieres hacerlo. Lo quiero más que nada. Los siguientes meses fueron los más felices que Ana Lucía había conocido. Mauricio cumplió su palabra, la cortejó con la paciencia y el respeto de un hombre que conoce el valor de lo que tiene frente a él. Los domingos iban al pueblo juntos, caminaban por la plaza, asistían a misa. Mauricio dejaba claro sin palabras que Ana Lucía no era una conquista temporal sino algo serio, permanente. El pueblo, que 2 años antes la había juzgado sin pruebas, ahora la veía con nuevos ojos. No solo porque estaba al lado del dueño de la hacienda más próspera de la región, sino porque había algo en su manera de caminar, en su manera de hablar, que había cambiado. Ya no caminaba con la cabeza baja, ya no desviaba la mirada, había recuperado algo fundamental, su dignidad. Mauricio hizo pública la evidencia del robo de Rodrigo, no con escándalo ni buscando venganza, sino simplemente presentando los hechos al alcalde y a las personas influyentes del pueblo. La verdad se difundió rápidamente, y con ella vino la reivindicación de Ana Lucía. Algunas personas se disculparon, otras simplemente comenzaron a tratarla diferente. Ella aceptó ambas reacciones con gracia, sin rencor. Rodrigo Ibarra, al enterarse de que su fechoría había sido descubierta, decidió no regresar al pueblo. La ciudad lo había tragado de nuevo, y esa fue toda la justicia que Ana Lucía necesitaba. En diciembre, cuando el aire se volvió frío y las noches llegaban temprano, Mauricio organizó una pequeña celebración en la hacienda. Invitó a todos los trabajadores y sus familias, a los amigos del pueblo, a cualquiera que quisiera venir. Había comida abundante, música de mariachi, luces colgadas entre los árboles que hacían brillar el patio como un jardín de estrellas. Doña Esperanza estaba ahí, sentada en un lugar de honor, más saludable de lo que había estado en años. Don Tomás y los demás trabajadores antiguos sonreían con esa satisfacción de quien ha visto las cosas cerrarse en un círculo perfecto. Los nuevos trabajadores simplemente disfrutaban de la fiesta, ajenos a la profundidad del momento. En medio de la celebración, Mauricio tomó la mano de Ana Lucía y la llevó al centro del patio. La música se detuvo. Todos se volvieron a mirarlos. Mauricio habló con voz clara que llegaba a todos los rincones. Hace 1 año vine a este lugar buscando paz después de perder a quien más amaba. No esperaba encontrar nada más que silencio y trabajo, pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Encontré a alguien que me enseñó que el amor no llega una sola vez en la vida, sino que puede florecer de nuevo si tu corazón está abierto. Encontré a alguien cuya fortaleza me inspira cada día, cuya bondad me recuerda lo que es importante. Encontré a Ana Lucía. Hizo una pausa, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y se arrodilló frente a ella. El silencio era absoluto. Hasta los grillos parecían haber detenido su canto para escuchar. Ana Lucía Robles, ¿me harías el honor de ser mi esposa? ¿De convertir esta hacienda en nuestro hogar verdadero? ¿De construir conmigo una vida donde ambos pertenecemos? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Ana Lucía. Miró a Mauricio, a este hombre que había visto en ella no a la campesina despedida, no a la acusada injustamente, sino a la mujer completa con toda su historia y todo su valor. Miró alrededor, a los rostros sonrientes de la gente que la había visto crecer, trabajar, sufrir y sobrevivir. Miró a su madre, quien lloraba de felicidad. Miró el patio de los Laureles, este lugar que la había visto rota y ahora la veía floreciendo. Sí, la palabra salió clara y firme, sin dudas.
Sí, Mauricio, 1000 veces sí. La celebración que siguió duró hasta el amanecer. Hubo baile, risas, abrazos, lágrimas de alegría. Doña Esperanza no dejaba de repetir entre sollozos que había vivido para ver este día, que Dios era bueno, que el sufrimiento siempre tenía propósito aunque no lo viéramos en el momento. Don Tomás le dio un abrazo largo a Mauricio y le susurró al oído que cuidara bien de su muchacha, que era un tesoro que pocos hombres tenían la sabiduría de reconocer. Mauricio prometió que lo haría, y Ana Lucía, en medio del ruido y la alegría, encontró un momento de quietud. Se alejó un poco de la multitud y se quedó de pie en el mismo lugar donde, 3 años atrás, había llorado su despedida. Cerró los ojos y sintió la brisa fría de diciembre en su rostro. Sintió el peso del anillo en su dedo, todavía extraño pero maravilloso. Sintió el peso del amor en su corazón, sanador y renovador. No había regresado por orgullo, no había regresado buscando venganza. Había regresado siguiendo un instinto que no comprendía entonces, pero que ahora veía claro. Había regresado porque aquí estaba su destino, su redención, su hogar verdadero. La boda se celebró en marzo del año 2003, exactamente 3 años después de aquel amanecer doloroso, en que Ana Lucía había sido expulsada de la hacienda. La fecha no fue coincidencia, sino elección consciente, una manera de reclamar ese día, de transformarlo de marca de dolor en celebración de amor. Fue una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo, con las bancas llenas de trabajadores, vecinos, amigos. Ana Lucía vestía un traje blanco simple pero elegante que ella misma había escogido en Guadalajara durante un viaje especial con Mauricio. No llevaba velo largo ni adornos excesivos. Solo una corona de flores frescas del jardín de la hacienda, flores que ella misma había comenzado a sembrar meses atrás. Cumpliendo ese sueño de tener un jardín propio, Mauricio la esperaba al altar con expresión serena y ojos brillantes de emoción. Vestía traje oscuro, elegante pero sin ostentación. Sus manos entrelazadas frente a él, temblando ligeramente por la anticipación. Doña Esperanza, con un vestido nuevo y el rostro radiante, caminó al lado de su hija por el pasillo de la iglesia. No había padre que la entregara, no hacía falta. Ana Lucía se entregaba a sí misma, como mujer libre y completa, eligiendo su propio camino. El sacerdote habló de segundas oportunidades, de cómo Dios escribe derecho en renglones torcidos, de cómo el sufrimiento tiene propósito cuando nos permite crecer. Habló de amor maduro, de ese que nace del respeto y la admiración mutua, no solo de la pasión. Y cuando llegó el momento de los votos, Ana Lucía habló con voz clara que llenó toda la iglesia. Mauricio, cuando nos conocimos yo era una mujer rota tratando de fingir que estaba entera. Tú no trataste de arreglarme porque supiste ver que nunca estuve rota, solo doblada por el peso de injusticias que no merecía. Me diste espacio para enderezarme por mi cuenta, pero me ofreciste tu mano para cuando la necesitara. Prometo amarte no porque me hayas salvado, sino porque me has permitido salvarme a mí misma mientras caminabas a mi lado. Prometo construir contigo un hogar donde ambos podamos ser completamente nosotros mismos. Prometo elegirte cada día, como te elijo ahora. Mauricio tuvo que parpadear varias veces antes de poder hablar. Su voz salió ronca por la emoción. Ana Lucía, llegué a los laureles pensando que la mejor parte de mi vida había terminado. Tú me enseñaste que la vida no es una línea recta con un solo momento de felicidad, sino un camino lleno de comienzos y finales que se entrelazan. Prometo honrar tu fortaleza sin esperar que seas fuerte todo el tiempo. Prometo verte siempre como te veo ahora, completa, valiosa, extraordinaria. Prometo que nuestra casa será un lugar donde ambos podamos descansar de las batallas del mundo. Prometo amarte no a pesar de tu historia, sino incluyendo cada parte de ella, porque te ha hecho quien eres. El intercambio de anillos fue simple pero cargado de significado. 2 bandas de oro sencillas, sin adornos,
como sus vidas, sin pretensiones pero llenas de sustancia. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue testigo de toda la congregación. Un beso que hablaba de promesas cumplidas, de ciclos cerrados, de nuevos comienzos. La celebración en la hacienda fue memorable. Mauricio había contratado músicos, había mandado preparar comida para alimentar a todo el pueblo. El patio estaba decorado con flores y luces, la fuente sonaba alegremente, las mesas estaban llenas de comida y bebida. Pero el momento más conmovedor llegó cuando la fiesta ya estaba en su apogeo. Mauricio tomó la mano de Ana Lucía y la llevó a caminar por la hacienda, alejándose del ruido de la celebración. Caminaron en silencio, hasta llegar al punto más alto de la propiedad. Una loma desde donde se podía ver toda la extensión de los laureles. Los campos se extendían en todas direcciones, dorados bajo el sol de la tarde. La casa principal se veía pequeña desde ahí, pero sólida, permanente. El molino de viento giraba lentamente contra el cielo. Este es tu hogar ahora. Mauricio habló en voz baja. No porque yo te lo dé, sino porque te pertenece por derecho propio. Cada árbol, cada piedra, cada rincón. Y quiero que sepas algo, si alguna vez decides que quieres ir a otro lugar, hacer algo diferente, yo iré contigo, porque mi hogar no es este lugar, mi hogar eres tú. Ana Lucía se volvió hacia él con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de felicidad tan pura que dolía. No quiero ir a ningún otro lugar. Pasé años soñando con tener un lugar donde pertenecer. No sabía que lo que buscaba no era un lugar físico, sino la sensación de ser vista, valorada, amada por quien realmente soy. Eso lo encontré contigo. Y sí, este lugar es mi hogar. Pero tú tienes razón, tú eres mi hogar verdadero. Se abrazaron ahí, en la cima de la loma, mientras el sol comenzaba su descenso y el cielo se pintaba de naranjas y rosas. Abajo, en el patio, continuaba la celebración. Pero en ese momento, en ese lugar, solo existían ellos dos y la promesa de todos los días que vendrían. Los meses que siguieron a la boda trajeron cambios sutiles pero profundos a la hacienda Los Laureles. Ana Lucía ya no era empleada sino codueña, y esa transformación de estatus se reflejaba en cómo los trabajadores la trataban. Ya no era solo Ana, la muchacha que había crecido entre ellos. Era doña Ana Lucía, la esposa del patrón, y ese título venía con respeto pero también con responsabilidad. Ella no permitió que el nuevo estatus la alejara de sus raíces. Seguía levantándose temprano, seguía visitando los establos, seguía conociendo a cada trabajador por su nombre y preguntando por sus familias. Pero ahora también participaba en las decisiones importantes de la hacienda, qué cultivar, cuándo cosechar, cómo distribuir los recursos. Mauricio valoraba su opinión porque Ana Lucía conocía la tierra de una manera que él, con toda su educación y experiencia empresarial, nunca conocería. Ella sabía cuando el suelo estaba listo para sembrar solo con tocarlo. Sabía qué hierbas curaban qué enfermedades del ganado. Sabía leer el cielo y predecir las lluvias con más precisión que cualquier reporte meteorológico. Juntos formaban un equipo perfecto. Él aportaba visión estratégica y conexiones comerciales. Ella aportaba conocimiento práctico y entendimiento profundo del ritmo de la vida rural. La hacienda prosperó bajo su administración conjunta de una manera que nadie había anticipado. Doña Esperanza vivió para ver florecer ese primer año de matrimonio de su hija. Vivió para ver cómo Ana Lucía finalmente dejaba de cargar el peso del mundo sobre los hombros y aprendía a reír con libertad. Vivió para sentarse en el corredor de la casa principal cada tarde y ver pasar la vida con serenidad, sabiendo que su hija estaría bien cuando ella ya no estuviera. Murió en su sueño una noche de octubre, pacíficamente, con una sonrisa en los labios. Ana Lucía la encontró en la mañana y, aunque el dolor fue profundo, también hubo gratitud. Gratitud porque su madre había vivido para ver su redención, para saber que el sufrimiento no había sido en vano, para morir en paz.
El funeral fue sencillo, pero emotivo. El pueblo entero asistió, no por obligación, sino por genuino afecto. Doña Esperanza había sido una mujer callada, pero su bondad y su fe inquebrantable habían tocado a muchos. La enterraron en el pequeño cementerio del pueblo, bajo un sauce llorón, con una lápida sencilla que decía: Esperanza Robles, madre amada, vivió con fe, murió en paz. Ana Lucía lloró su pérdida, pero lo hizo rodeada de amor. Mauricio estuvo a su lado cada momento, sosteniéndola cuando el dolor era demasiado, dándole espacio cuando necesitaba estar sola con sus recuerdos. Los trabajadores de la hacienda vinieron a presentar sus respetos, compartiendo historias de la bondad de Doña Esperanza, de su sabiduría callada, de cómo sus consejos habían ayudado a muchos. Y en el proceso de duelo, Ana Lucía descubrió algo importante, que el dolor de perder a alguien amado es el precio que pagamos por haber tenido el privilegio de amarlos. Y era un precio que valía la pena. La vida continuó su curso. Las estaciones cambiaron, el otoño dio paso al invierno, el invierno a la primavera. Y con la primavera del año 2004 llegó una noticia que llenó la hacienda de una alegría nueva. Ana Lucía estaba embarazada. El doctor del pueblo confirmó lo que ella ya sospechaba desde hacía semanas. Mauricio lloró cuando ella le dio la noticia, lágrimas de felicidad pura. Había pensado que nunca sería padre, que esa oportunidad había pasado con la muerte de Laura, y ahora, a sus 42 años, iba a tener un hijo con la mujer que había devuelto color a su mundo. El embarazo fue tranquilo. Ana Lucía siguió trabajando en la hacienda durante los primeros meses. Aunque Mauricio insistía en que descansara más, ella se reía de sus preocupaciones, diciéndole que las mujeres del campo habían estado trabajando embarazadas desde el principio de los tiempos y que ella no era diferente. Pero conforme avanzaban los meses, aceptó tomar las cosas con más calma. Pasaba las tardes en el jardín que había cultivado, leyendo o simplemente descansando bajo la sombra de los laureles. Mauricio se sentaba con ella cuando podía, con la mano en su vientre creciente, sintiendo las patadas del bebé, maravillándose ante el milagro de la vida nueva. Hablaban del futuro, de cómo sería criar a un hijo en la hacienda, de los valores que querían inculcarle. Ana Lucía quería que su hijo o hija conociera el valor del trabajo duro, pero también la importancia de la compasión. Quería que creciera respetando a la tierra y a la gente que la trabajaba. Quería que nunca olvidara que el privilegio viene con responsabilidad. Mauricio estaba de acuerdo en todo. Quería que su hijo creciera libre de las presiones que él había conocido en la ciudad, libre para elegir su propio camino. Quería que conociera la historia de su madre, la fortaleza que había mostrado, la gracia con que había perdonado. Quería que ese hijo o hija creciera sabiendo que el amor verdadero no es perfecto, pero es comprometido, no es fácil, pero vale la pena. El bebé llegó en diciembre, una niña hermosa de ojos oscuros y llanto fuerte. La llamaron Laura Esperanza, honrando a las dos mujeres que habían marcado sus vidas. Laura por la primera esposa de Mauricio, porque Ana Lucía quería que él supiera que no había celos en su corazón, solo gratitud por la vida que habían compartido y que lo había moldeado en el hombre que ella amaba. Esperanza por su madre, para que su memoria viviera en la siguiente generación. La llegada de la bebé transformó la hacienda de maneras inesperadas. Los trabajadores tejieron una cuna de mimbre. Las mujeres del pueblo trajeron cobijas y ropita tejida a mano. Don Tomás talló un caballo de madera como había hecho años atrás cuando Ana Lucía era niña. La hacienda entera celebró con esa alegría especial que solo un nacimiento puede traer. Ana Lucía descubrió la maternidad con asombro. Era tan difícil como le habían advertido, las noches sin dormir, las preocupaciones constantes, el cansancio que permeaba hasta los huesos. Pero también era más hermoso de lo que había imaginado. Ver a Mauricio cargar a su hija con torpeza inicial que pronto se volvió competencia natural.
Ver cómo Laura abría los ojos y observaba el mundo con esa curiosidad pura de los recién nacidos. Sentir el peso pequeño en sus brazos y saber que ella, Ana Lucía Robles, que había sido despedida y humillada, era ahora madre, esposa, dueña de su propio destino. Los años pasaron, y con ellos vino la plenitud. Laura creció fuerte y curiosa, explorando cada rincón de la hacienda, aprendiendo a amar la tierra como su madre. Mauricio envejeció con gracia, las canas se extendieron por su cabello, pero sus ojos mantuvieron esa calidez que había cautivado a Ana Lucía desde el principio. Y Ana Lucía misma floreció de maneras que nunca había pensado posibles. Se volvió conocida en la región no solo como la esposa del dueño de los Laureles, sino como una mujer de negocios astuta, una administradora justa, una defensora de los trabajadores del campo. Usó su posición para asegurarse de que otros trabajadores rurales no sufrieran las injusticias que ella había sufrido. Estableció contratos claros, pagos justos, respeto por los derechos de los trabajadores. La hacienda se convirtió en modelo de cómo podía funcionar una operación agrícola moderna sin perder la humanidad, sin sacrificar el bienestar de la gente por las ganancias. Otros hacendados venían a aprender de ellos, y Ana Lucía siempre compartía generosamente su conocimiento. Pero quizás lo más importante de todo era que Ana Lucía había encontrado paz. No la paz de una vida sin problemas, porque los problemas siempre existen, sino la paz de saberse amada, valorada, en el lugar correcto, la paz de haber transformado su dolor en sabiduría, su humillación en fortaleza, su rechazo en propósito. A veces, en las noches cuando no podía dormir, salía al corredor y se sentaba en el mismo lugar donde solía sentarse con su madre. Miraba las estrellas sobre los campos de los Laureles y recordaba esa madrugada terrible de marzo cuando había caminado por el camino de tierra con el corazón roto, sin saber qué le deparaba el futuro. Si pudiera volver atrás y decirle algo a esa versión joven y asustada de sí misma, ¿qué le diría? Tal vez le diría que el rechazo no es el final sino el principio, que a veces necesitamos ser arrancados de donde estamos para poder llegar a donde debemos estar, que el dolor tiene propósito aunque no lo veamos en el momento, que la vida tiene una manera misteriosa de llevarnos exactamente a donde necesitamos estar, si tenemos el coraje de seguir caminando cuando todo parece perdido, pero sobre todo, le diría que ella era suficiente, que su valor no dependía de la opinión de otros, que la dignidad no es algo que te puedan quitar, solo algo que tú puedes entregar, y que el amor verdadero, cuando llega no a completarte sino a amplificarte, a reflejarte de vuelta tu propio valor hasta que finalmente puedas verlo. Una noche en particular, 10 años después de aquella boda de marzo, Ana Lucía estaba sentada en el corredor cuando Mauricio salió a buscarla. Se sentó a su lado y tomó su mano sin decir nada. ¿En qué piensas?, preguntó finalmente. En todo el camino que recorrimos para llegar aquí, en cómo casi lo pierdo todo pero terminé ganándolo todo. ¿Alguna vez tienes resentimiento por lo que pasó? Ana Lucía consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. No, y no es porque sea santa o porque haya olvidado. Es porque me di cuenta de algo, la amargura solo habría envenenado mi propia vida. Rodrigo ya se llevó suficiente de mí cuando me echó. No iba a dejar que se llevara mi paz también. Perdonar no fue un regalo para él, fue un regalo para mí misma. Mauricio asintió, apretando su mano. Eres la mujer más fuerte que conozco. No soy fuerte, simplemente decidí seguir adelante. Una vez y otra vez, día tras día, elegí levantarme. La fortaleza no es no caer nunca, es levantarse cada vez que caes. Se quedaron en silencio, viendo cómo las estrellas brillaban sobre los laureles. Dentro de la casa, Laura dormía pacíficamente. En los establos, los caballos descansaban. En los campos, el maíz crecía lento y constante. La vida continuaba su ritmo eterno. Y Ana Lucía Robles de Salgado,
campesina que había sido despedida injustamente, que había caminado por caminos de tierra con el corazón roto, que había resistido cuando hubiera sido más fácil rendirse. Sentía una gratitud profunda por todo el camino recorrido, porque no había regresado a los laureles por venganza. Había regresado porque el amor le enseñó que los finales también pueden ser comienzos. Había regresado para descubrir que a veces, solo a veces, la vida nos lleva de regreso al lugar donde nos rompimos. No para restregar el dolor, sino para mostrarnos cuánto hemos sanado. Había regresado para aprender que el rechazo no es el final del camino,